De un tema muy importante, que es el incremento en lo que es el precio de las tarifas de luz, y es que se anuncia que para este mes ya se va a registrar un alza importante, y con eso sumaría una novena alza en lo que va del año. Pues, ¿a qué se debe ello y qué es lo que se viene también adelante? Pues se lo vamos a consultar a nuestro invitado de esta tarde. Él es Luis Espinosa, docente de la maestría en gestión de la energía de ESAN. ¿Cómo está, señor Espinosa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Bueno, bastante preocupados, que es un poco el sentir de la ciudadanía, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de informaciones. Ya Osinermin ha confirmado que se va a registrar un alza, esto ha sido publicado el 4 de octubre, para lo que viene en adelante la tarifa de luz. Consultarle, esto vendría a ser la novena alza, ¿no? Como se dice en lo que va del año, ¿y a qué se debe ello? Estamos octubre, mes 10, sin embargo estamos en la novena, se supone que cada mes se hace esta evaluación. Sí, cada mes hay una evaluación. El mes pasado no hubo lo suficiente y no cambiaron los precios, por eso que hay meses que no se cambian, pero ya en el mes de octubre sí fue necesario hacer un reajuste. Osinermin siempre todos los días 4 de cada mes hace la evaluación de los indicadores económicos que afectan los costos de la electricidad. Entre los costos que se analizan está el gas natural, está el tipo de cambio, el cobre, o sea, el aluminio, está la inflación al por mayor que publica INEI, que le llamamos nosotros IPM, y el precio de los otros combustibles que pueden participar en la canasta, digamos, de generación. Esos son básicamente los que se revisan cada mes para ver si es que hay un efecto de ajuste o no de las tarifas. Muy bien, en esa línea de lo que usted va mencionando, entonces se entiende de que luego hace una evaluación de lo que son estas condiciones, el gas natural, el cobre, ¿no? Que es el cableado, por así decirlo, que nosotros tenemos que pagar para que llegue el suministro a nuestra vivienda. Se ha elevado entonces este costo, este mantenimiento, y el cambio de dólar también, ¿no? Estamos ahora con 3.95, el mes pasado estábamos mucho más bajo, eso también entonces ha influido. Sí, a ver, las tarifas que nosotros pagamos es la suma de 3 componentes básicos, es la generación, la transmisión y la distribución. Transmisión y distribución intervienen elementos como el acero para las torres, el tema del cobre para los cables, digamos normalmente en la ciudad, y el aluminio, que son en las grandes líneas de transmisión. Entonces esos elementos tienen una inflación propia de los materiales. Entonces ahí la inflación mundial nos afecta. Y recordemos que todos esos elementos se compran en dólares. Por lo tanto, aparte de tener su inflación en dólar, también ahí tiene el efecto del tipo de cambio. Entonces, eso es básicamente la mitad de nuestro recibo está metido ahí. Lo bueno es que desde enero se ha venido observando una bajada del cobre, ¿ya? Entonces eso ha amortiguado un poco la subida. O sea, ya el cobre, el aluminio han llegado a su pico y están bajando. Pero por el lado de la generación, básicamente interviene las inversiones en las centrales que están hechas en dólares, que tienen también una inflación propia en Estados Unidos, y el tema del gas natural, ¿ya? Entonces, el gas natural ha venido subiendo desde hace un año, ya por efecto de lo que está sucediendo en el mundo, de la inflación de la energía. Entonces eso también nos está arrastrando. Y todo eso también está en dólares, y traducido por el tipo de cambio hace otro efecto adicional. Entonces el tipo de cambio siempre afecta a todas las tarifas. Por eso que a inicios de este mes se hace una evaluación bajo estas 3 condiciones que usted menciona, se saca un promedio, y es por eso que ya se ha anunciado este incremento en la tarifa de luz, que vendrían a ser 0.43% para usuarios residenciales, y es decir, hogares, y de 0.53% para los consumidores comerciales e industriales. Sí, así es. O sea, y eso cuando uno acumula desde hace un año desde que inició el gobierno, es más o menos un 20-21% de acumulación que se tiene. Ahora,
Entonces, se podría decir que de una u otra manera esto se viene dando por condiciones externas, ¿no? Usted nos habla del precio, de lo que es el aluminio, el cobre, el cambio de dólar, pero ¿qué se puede hacer? Porque finalmente el ciudadano, el público, bueno, el usuario señala o responde lo que todos de una u otra manera nos replicamos, ¿no? Las condiciones, los salarios siguen al mismo costo. Sin embargo, ¿qué acciones se pueden tomar ante esta situación? ¿Se puede intervenir? ¿Qué estrategia se puede aplicar para un poco menguar esta situación frente al usuario? Mire, hay factores que son exógenos, como la inflación en otros países, sobre todo Estados Unidos y Europa, que nos afecta al final en la energía. Pero hay factores que son internos que se podría tratar de controlar. ¿Cómo ¿no? cuáles? Como le decía, el IPM es una inflación nacional, ¿ya? El índice de precio al por mayor, IPM. Al por mayor se llama. Que no es el IPC, ¿no? Que es el impuesto de precio al consumidor. Sí, el IPC es índice de precios al consumidor, que es al menudeo, ¿no? Mientras que el IPM es al mayoreo, o sea, como diciendo, los índices que tienen las empresas, las industrias, ¿ya? Entonces, normalmente en el sector eléctrico se usan los índices que tienen las empresas para reflejar los costos que en toda gestión empresarial están habiendo, ¿no? O sea, que por la inflación le genera también una subida de costos. Entonces, eso, digamos, son factores nacionales. El tipo de cambio es algo que también depende del país. Porque nosotros años atrás hemos tenido un mejor control del tipo de cambio. Ya recuerde, yo me acuerdo muy bien que en la época del gobierno de Humala el petróleo estaba en $100 el barril, hasta por encima de $100, y el tipo de cambio estaba debajo de 3 soles. Eso hacía de que la energía pareciera que estaba más barata, o sea, no. Entonces, el tipo de cambio depende de varios factores. Uno de ellos es la disponibilidad de dólares en el país. Y el que genera dólares es la minería. Entonces, usted mencionaba el proyecto Quellaveco. El proyecto Quellaveco, por ejemplo, es uno de los grandes proyectos que existen en el país, que son los que traen los dólares. Entonces, si usted retrasa los proyectos que van a traer los dólares, el tipo de cambio va a subir. O sea, nosotros tenemos que alentar proyectos que desarrollan y hacen que el país exporte más, porque esa exportación va a traer más dólares. Y el tipo de cambio se puede controlar con la mayor afluencia de dólares, ¿no? Ese es el concepto. Y encima estamos con el tema de la confianza, generar confianza en la inversión, porque también las inflaciones propias del sector eléctrico implican que la demanda, el crecimiento de la demanda tiene que venir acompañada de inversión, o sea, de oferta. Y si no acompañamos esa demanda, los precios van a tender a subir mucho más rápido. Entonces, ese es el tema que hay que entender. La economía está armada de tal forma que todo crecimiento tiene que tener aparejado una oferta, ¿ya? Y la oferta se hace en dólares. Muy bien, ahora, bueno, usted habla de que dar paso, ¿no?, a las inversiones en realidad nos va a beneficiar a la larga, ¿no?, porque es una forma de poder inyectar, usted bien señala, los dólares y de esta manera poder un poco equiparar la situación en la que nos encontramos. Ahora, ¿se puede también, señor Espinosa, sacar un balance de cuál es el promedio de consumo de un hogar para tener un poco una idea? Y hablábamos de lo que es los usuarios residenciales y los comerciales e industriales. Hay una diferenciación ahí. ¿En qué radica esta variación? Bien. Normalmente en el Perú las casas en promedio consumen entre 100 y 120 kilovatios hora mensuales. ¿Ya? Pero existen buena parte de clientes que están encima de 150, de 200. Yo, por ejemplo, estoy en 200 kilovatios hora. Y hay clientes, hay muchos que están debajo de los 100 kilovatios hora. Casi, yo diría, casi unos 2 millones de usuarios están debajo de eso. O sea, hay muchos clientes que están debajo. Entonces, lo que hay que entender es que para los clientes pequeños, si bien hay tarifas sociales, hay subsidios cruzados,
¿ya? Hay subsidios que lo termina pagando el cliente que consume más. O sea, en el sector eléctrico se ha creado fondos de subsidio que lo que hace es aumentan a los que consumen más para subsidiar a los que consumen menos, ¿ya? Pero si sube la tarifa muy fuerte, el que paga más tiene que aumentar un poco más todavía su costo para poder subsidiar a los otros. Entonces, ese tema, si bien desde hace años se aplica este tipo de política de subsidio cruzado, a la larga creo que todos lo que quisieran es que en promedio la tarifa no sea tan alta, o sea, que se controle el promedio de la tarifa. Y aquí lo que tenemos nosotros que hacer es leer nuestro recibo, ¿ya? De los comentarios que yo he recibido, veo que muchas personas confunden la factura con el precio. O sea, lo que uno tiene que hacer en el recibo ver los kilovatios, es ¿no? El consumo de kilovatios. El kilovatio hora es el consumo de la energía. La electricidad se mide en kilovatios hora, ¿no? kWh. Entonces, mirar en nuestro recibo cuántos kilovatios hora hemos consumido en ese mes, tomar la factura, dividirlo y ese sale nuestro precio. Nosotros ese precio lo podemos comparar con otros meses, o sea, ese mismo procedimiento hay que hacerlo en otros meses para darnos cuenta cómo el precio ha venido cambiando. El precio, si se da cuenta, en un año ha cambiado como 20%, o sea, pero si alguien me dice, mire, hace un año yo pagaba 100 soles y hoy día pago 300 soles, eso no se debe al precio, eso se debe al consumo. Entonces la persona tiene que... De repente más artefactos también en casa, ¿no? Se han aumentado, ¿no? Así es. O también pueden haber fugas, ¿no? Y hay que revisar también las instalaciones. Sí, mire, lo normal que nos ha pasado a todos es que muchos estamos trabajando en nuestra casa, entonces tenemos la computadora prendida casi todo el día y eso aumentó el consumo, ¿ya? Entonces comparar con hace un año, hace 2 años, nos confundimos. Así es, pero lo concreto... Sí, lo concreto, señor Espinosa, es que sí hay un incremento, un ligero incremento, 0.43%, y vendría a ser ya el 9º del año, ¿no? Entonces, finalmente, señor Espinosa, consultarle cómo ve usted este comportamiento ya para los siguientes meses, 2023, y si podemos pensar también en alternativas como, por ejemplo, paneles solares o algunos artefactos también de carga solar que puedan aminorar los costos, ¿no? de nuestro consumo. Mire, yo creo que toda persona en su posibilidad, si es que puede acceder a un panel, puede ser interesante. Depende de la zona del país, porque en Lima, por lo nublado, no hay mucha energía disponible. O sea, uno a veces invierte en los paneles y no produce mucho por el tema de la nubosidad. Pero en otras zonas del país es muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Como en Arequipa, en la zona sur tienen las mejores radiaciones para el tema solar. Pero aquí la persona tiene que identificar, primero, si no tienen fuga. Segundo, si tienen aparatos que funcionan mucho tiempo, buscar que sean lo más eficiente. Ejemplo, el refrigerador, siempre está prendido. Sí. Refrigerador de más de 30 años es un refrigerador obsoleto. Hoy día tienen refrigeradores de muy buena eficiencia. La lavadora de ropa también, tiene proceso de secado que consume mucha energía. De repente no hay que secarlo con la lavadora. No estoy diciendo el centrifugado, es secado con calor. Entonces, cosas así. ¿Ya? Y si en lo posible tratar de dejar la electricidad y pasar a otra energía calórica en caso que necesite calor, ya, porque es más barato. Por ejemplo, el GLP es la mitad de la electricidad en costo, y el gas natural es la mitad del GLP, o sea, esa es la secuencia. Entonces, si uno tiene disponibilidad de estos recursos y puede invertir, sería bueno invertir en eso y dejar la electricidad para los usos más eficientes que tiene, como la computadora, la iluminación, ¿no? Y lo más probable es que vaya también incrementándose, ¿no, señor Espinosa? Sí, no, o sea, todavía la secuencia de incrementos no ha terminado, porque ustedes se dan cuenta que en el mundo todavía se habla de inflación, o sea, están tratando de controlar la inflación en Estados Unidos y en Europa, pero eso demora. Entonces nosotros estamos un poco rezagados, ¿no? Nuestros precios están mirando el pasado, entonces está retrasado un año. Yo estimo que en 2023 todavía vamos a tener otros incrementos.
¿ya? Muy bien. Y uno de los factores importantes es que tienen que darse cuenta que el dólar afecta mucho a todas las tarifas de energía. El petróleo, por ejemplo, cuando importamos petróleo, lo importamos en dólares. Una cosa es importar $100 por barril a 3 soles, el tipo de cambio, y otra cosa es importarlo a 4 soles. Sin solamente duda, por sin el duda. efecto del tipo de cambio, el combustible cuesta más caro. Muy bien, señor Espinosa, solo a las recomendaciones que usted daba, como verificar las fugas, también desconectar los artefactos, por ejemplo la lavadora, los televisores también, que a veces siempre suelen estar conectados, pues hay que desconectarnos y pensar en estas alternativas, ¿no? Usted hablaba del gas natural y también hay artefactos que funcionan también con carga solar, entonces ver esas alternativas, los focos LED también, y de una u otra manera ir viendo en poder aminorar los costos, ¿no?, en lo que es el consumo de nuestra energía en nuestros hogares. Muchísimas gracias, le agradecemos a Luis Espinosa, docente de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN con nosotros. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muy bien. Amigos, nos vamos rápidamente a la pausa comercial, pero al regresar